En el vídeo de hoy os voy a enseñar los filamentos más utilizados en impresión 3D y mis trucos para que los podáis imprimir, así que te lo enseño ya. Bien, vamos a empezar con el filamento que más utilizo yo y que más utilizáis la mayoría, como es el primer filamento. PLA. El PLA o ácido poliláctico es un material termoplástico que además es biodegradable y es el más utilizado en impresión 3D debido a su bajo coste, facilidad de impresión y que se utiliza en muchísimos tipos de piezas como puede ser prototipado, decoración, cosplay, postprocesado. En realidad tiene infinitas aplicaciones el PLA. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bien, hablemos de sus ventajas. Y es que tenemos ventajas como chuleta, es fácil de imprimir y además el warping es bastante reducido, aunque puede aparecer. Como os he dicho, suele ser de los más económicos dentro del mercado, llegando a haber filamentos desde 12 hasta lo que quieras. De hecho, nuestro filamento básico, este de aquí, tiene un PVP de 17,90, 16,90 si sois alumnos en activo de la Academia Online Control3D.net. De acabados tenemos un montón, tenemos distintos tipos de colores, transparencias, brillos, tipo seda. Tenemos muchísimo abanico de colores y acabados dentro del filamento PLA, incluyendo, por ejemplo, filamentos con acabados de fibra de madera, que por cierto, si imprimís estos últimos, aconsejable boquilla de acero reforzada. No libera vapores nocivos. Y aquí quiero hacer un disclaimer. Esto de aquí son filamentos que luego vamos a fundir. Evidentemente, cuando fundimos un plástico se va a liberar como un poco de partícula en el ambiente y demás, que si tenemos un espacio muy cerrado, pues nunca va a ser beneficioso para la salud humana. Así que nuestro consejo desde aquí es, si vais a estar imprimiendo mucho de continuo, que mínimo ventilemos una vez al día más o menos para un poco renovar el ambiente. Desventajas. Tiene bajas resistencias a altas temperaturas y es que su temperatura de vitrificación ronda los 55 grados. Tister, ¿pero qué me estás contando? No te me pongas en plan tecnicismos y en plan pedante. Vosotros habéis entendido que es esto de la temperatura, vitrificación. ¿Qué mierda es esta? La temperatura de transición vítrea es la temperatura en la que nuestro filamento pasa a estar en estado sólido a, digamos, empezar a reblandecerse. Es justo esa temperatura en la que su composición molecular cambia. Para que nos entendamos, si metemos una pieza de PLA en el coche en verano, ¿a qué se nos reblandece? ¿Por qué? Porque se sobrecalienta y ¡jabo! ¿Me entendéis? Debido a esto, no es aconsejable que lo imprimamos en una impresora que tenga entorno cerrado. O si lo hacemos con un entorno cerrado, que la cama caliente esté por debajo de 50 grados. Tiene menor resistencia mecánica que otros filamentos que vamos a ver y no es el mejor filamento para exteriores. Consejos de impresión. Bien, aquí no me voy a rayar con los filamentos. En general, chicos, todo el mundo hay que hacer los test a los filamentos para sacar los ajustes específicos para nuestras máquinas. Porque ya no es que solamente haya distinciones entre distintas marcas de filamento, sino que luego cada máquina tiene su propio punto dulce. Por lo que es aconsejable siempre hacer los test, cosa que explicamos en este vídeo de aquí. Consejos de impresión. Ya más o menos os voy a dar unos baremos genéricos, como es la temperatura del Hotend va a rondar entre 190 y 220 grados. Se puede salir un poquito de ahí. La cama caliente no es necesaria, pero bueno, unos 55 grados y con un apoyo puntual de 3D LAC en piezas que sean muy delicadas, como puede ser esta Catrina de aquí, nos puede ayudar a garantizar la adherencia de nuestras piezas. La ventilación de capa es alto recomendable, sobre todo si tenemos piezas con voladizos muy marcados, y su velocidad volumétrica es de hasta 25 milímetros cúbicos por segundo, que para que nos entendamos, en una impresora con boquilla 0,4, altura de capa 0,2, significa que podremos alcanzar velocidades tope de 250 milímetros por segundo lineales. Segundo filamento, PETG, del cual tenemos vídeo aquí, si queréis verlo más en detalle. El PETG, para que nos entendamos, es primo hermano del polietileno tereftalato, la célula. Esto. Lo único que como tal no es el plástico de la botella en sí, sino que se le añade el glicol, la G, que hace que el plástico sea mucho más estable y fácil de imprimir. Este filamento se suele emplear ya para acabados más técnicos que el PLA, ¿vale? De hecho, por ejemplo, mi Prusa MK4 aquí detrás, todas las piezas naranjas y negras que veis se hacen en PETG. Luego también cosas como mods, piezas mecánicas, jarrones, son aplicaciones que se le pueden buscar al PETG. Es un filamento que ha ganado mucha popularidad, puesto que es más resistente que el PLA, pero más fácil de imprimir que otros que vamos a ver luego. Ventajas. Como os he dicho, es más fácil de imprimir que otros materiales que vamos a ver luego, aunque quizás no tanto como el PLA. Tiene mayor resistencia mecánica y de altas temperaturas que el PLA. El PETG se empieza a deformar en torno a los 80 grados. De precio suele estar bastante bien, de hecho está muy cerca al PLA. Es un poco menos rígido que el PLA, con lo cual le da un toque de flexibilidad, sobre todo para ciertas aplicaciones mecánicas. Es un filamento que tiene muchos acabados, a destacar los translúcidos, que de hecho los acabados translúcidos tienen mayor translucidez que, por ejemplo, un translúcido en PLA, sin llegar a ser transparente. Tiene mayor aguante a la humedad una vez impreso y tiene una mejor resistencia a químicos.
Ahora bien, Desventajas. la cama caliente aquí es obligada. Las retracciones pueden llegar a ser un poco difíciles de pillar, es más denso que el PLA, lo cual nos puede llegar a requerir un mejor extrusor, y es más difícil de postprocesar, es decir, de pegar, lijar y demás. La superficie del PETG es muy suave y aquí, difícil. ¿Cómo imprimirlo? Test aparte, no me voy a poner pesado con eso, la temperatura de la boquilla puede rondar entre 225 y 250 grados Celsius. Si alcanzáis temperaturas por encima de los 235, aquí sí que aconsejaría que utilizarais un barrel totalmente metálico. O all metal. Como se llama en inglés, all metal, no old de viejo. Suscríbete. La cama caliente, como os he dicho, prácticamente obligatoria entre 70 y 85 grados, dependiendo del filamento que estéis empleando. La ventilación de capa suele ser aconsejable reducirla al 50% para mejorar la adherencia entre capas. Y su velocidad volumétrica suele ser de más o menos unos 12 milímetros cúbicos por segundo. Que en una impresión normal, boquilla 0,4, altura de capa 0,2, significa que vamos a alcanzar velocidades lineales de 130 milímetros por segundo. Ahora bien, mi consejo para que podáis imprimir el PETG es que si sobre todo sois novatos, a la hora de hacer los test de calibración por primera vez, los hagáis a 30 milímetros por segundo. Y ya a partir de ahí, id cogiéndole un poco el rollo. Hacéis unas primeras piezas y a medida que vayáis cogiendo confianza, ya le vais poniendo más velocidad si queréis. Pero al menos los test y las primeras piezas, hacerlo con velocidades tope de 30 milímetros por segundo. Si evidentemente tenéis impresoras más pepino, como son Bambu Labs, Critis K1 y demás, pues podéis aumentar ahí la velocidad. Podéis poner, yo que sé, 100 milímetros por segundo y ver qué tal se va aguantando. Incluso si tenéis una Bambu, le ponéis el perfil por defecto de PETG y ya está. Tercer filamento. Flexible. Del cual también tenemos una guía de puta madre. Aquí vídeo. Resumiendo ese vídeo, el flexible se puede categorizar en dos tipos de filamentos, el TPU o el TPE. Digamos que el TPU sería un flexible más técnico y el TPE sería un filamento más suave. La clave, ya sea TPU o TPE, va a depender del SOR, y es que el SOR nos va a determinar el grado de flexibilidad que va a tener nuestro filamento, llegando incluso los SORs más bajos a generarnos filamentos elásticos. Aplicaciones del flexible, pues aquí todas las que se os ocurran: carcasas, juntas, aislantes. La verdad que los flexibles son filamentos muy pero que muy chulos y a mí me encanta imprimirlos por la cantidad de variedad y ventajas que tienen. Y eso me recuerda que vamos a las ventajas del flexible. En este caso, el flexible, una de las cosas que más mola es que aparte de la dureza podemos jugar con su composición. Y es que ya no es únicamente que tengamos un flexible más o menos flexible, sino que dentro del filamento que escojamos, dependiendo de la densidad de la pieza, esta va a ser más o menos flexible, con lo cual tenemos muchísimo juego con estos materiales y molan muchísimo. Luego además son filamentos que amortiguan muy bien, dependiendo sobre todo un poco del fabricante, pero suelen amortiguar muy bien, se suelen adherir muy bien a la primera capa y entre capas por norma general tienen también una muy buena adherencia, tienen buena capacidad de sellado y tienen buena resistencia a la abrasión. Ahora bien, desventajas. Son difíciles de imprimir, las cosas como son. Las retracciones en particular puede ser un dolor de webs absoluto. Su velocidad volumétrica es muy baja, de unos 3 milímetros cúbicos por segundo, lo cual nos va a obligar a hacer impresiones lentas. Boquilla 0,4, altura de capa 0,2 significaría que estaríamos imprimiendo a 37 milímetros por segundo. Y, por última desventaja que tiene, es que es un filamento caro. ¿Cómo imprimirlo? La clave para imprimir bien flexible es tener un muy buen extrusor directo con regulación de presión. ¿Se puede imprimir en Bowden? Se puede imprimir en Bowden, pero lo suyo para garantizar buenos resultados es tener un extrusor que podamos regular la presión entre los engranajes y que desde que el filamento sale de los engranajes no tenga ningún hueco por el que meterse para que se pueda enredar. Tister, ¿pero qué es eso de directo y qué es eso de Bowden? Yo no me estoy enterando de nada. Directo es si el extrusor está montado encima del hotend, Bowden es si el extrusor está separado del hotend y lo une un tubito de teflón, conocido como Bowden. En este caso se aconseja que el barrel sea de teflón o bimetal. Las temperaturas de impresión son muy variables y es que aquí va a depender del fabricante y un poco de la composición interna del filamento. Yo he llegado a imprimir flexibles desde 190 grados a 240. Aquí sí que sí nos vamos a tener que fijar mucho en la ficha del fabricante y las temperaturas que nos aconseje manejar. Al igual que la cama caliente. Por norma general los flexibles adhieren muy bien a las plataformas. Adhieren tan bien que si nos pasamos con las temperaturas de la cama caliente podemos llegar a cargárnoslas. Por lo que la cama caliente os aconsejo que la utilicéis en principio a 40 grados, a no ser que el fabricante os aconseje otra cosa. Y lo mismo con la ventilación de capa. Yo suelo utilizar en la mayoría de impresiones con flexibles ventilación de capa encendida normal como si fuera PLA y no suelo tener problemas. Ahora bien, hay algunos flexibles más específicos que desaconsejan su uso al máximo. Ahora bien, mi consejo para imprimir bien flexibles va un poco igual a lo del PETG. Es básicamente que nos hagamos las calibraciones que, como os he dicho antes, os voy a dejar más al final del vídeo, pero que los hagamos a unos 15-20 milímetros por segundo si nunca lo hemos hecho o si nunca nos hemos enfrentado a un flexible.
flexible. Y ahí vamos a ir sacando los datos de temperatura, flujo, retracciones. Una vez hayamos sacado los datos del flexible, empezamos ya a imprimir piezas. Y a medida que vamos ganando confianza, vamos aumentando un poco las velocidades. Pero ya os digo, de entrada, empezamos despacito con los flexibles. Cuarto filamento. ABS y ASA. El ABS o chuleta, acrilonitrilobutadieno estireno, acrilonitrilobutadieno estireno, joder lo difícil que es de los materiales más empleados del mundo. Y es que cualquier plástico que veáis a vuestro alrededor prácticamente es ABS inyectado. Cosas como teclados, carcasas. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo la carcasa de mi cámara, que lo más probable es que esté hecho en ABS. La carcasa de este micro probablemente esté hecho en ABS. Tanta cantidad de cosas se hacen en ABS en el mundo que es, insisto, de los materiales más polivalentes. Solo que, como insisto, en inyección. Ojo con fundirlo. Luego veremos. Ventajas Del ABS. Es un filamento claramente, en comparación con el PLA y el PETG, más resistente. Del PETG no hay tanta diferencia, pero con el PLA claramente es un filamento más resistente. Sobre todo el ABS se empieza a deformar a partir de 90-95 grados. Es postprocesable con acetona, puesto que el material es soluble en acetona, lo cual podemos hacer acabados superficiales muy suaves para eliminar la estría y que nos queden piezas muy suaves y que prácticamente parezcan que se han inyectado, no se han impreso. Solo que cuidado si vais a hacer esta clase de acabados, puesto que, insisto, estamos disolviendo de manera controlada el material. Cosa parecida pasa con el PVB, que es otro material que es soluble, pero en este caso con alcohol. Luego es un material que es, como le pasa al PETG, menos rígido que el PLA, que para ciertas aplicaciones mecánicas puede venir muy bien. Desventajas. Si ya de por sí hemos dicho que fundir filamento es algo que libera sus partículas en el ambiente, el ABS libera vapores nocivos. Y si cualquiera de nosotros hemos impreso ABS en una impresora abierta, sabéis a lo que me refiero. Es muy sensible a cambios de temperatura y a corrientes de aire durante su impresión, lo cual puede generar efectos como el warping y el cracking. Tiene un tiempo de enfriamiento más prolongado que el PLA y el PETG y es sensible tanto a humedad como a rayos ultravioleta. El precio antes sí que era bastante más caro que el PLA, a día de hoy el ABS es ligeramente más caro, pero tampoco mucho, ¿vale? Lo vamos a encontrar cercano al PLA. ¿Cómo imprimirlo? El ABS prácticamente obligatorio, hay que imprimirlo en entorno cerrado y con sus correspondientes filtros para evitar que las partículas nocivas del ABS salgan al exterior. La temperatura de impresión suele rondar entre 230 y 260 grados y la cama caliente en un entorno de los 100. Ahora bien, en la cama caliente casi obligatorio utilizar 3D Lax, sobre todo si son piezas muy grandes o muy complejas. Es un filamento para el cual yo aconsejo de manera casi obligatoria un barrel metálico o bimetálico. Y si tenéis una Bambu Lab, hay que limpiar las varillas de carbono cada más o menos unos 3 kilos de impresión, cosa que Bambu Lab aconseja de hecho en su wiki, puesto que parte de estos vapores que se liberan se pueden quedar dentro de lo que son las propias varillas de la Bambu. No es aconsejable el uso de ventilación de capa y su velocidad volumétrica suele rondar los 30 milímetros cúbicos por segundo, que hablando en cristiano, boquilla 0,4, altura de capa 0,2, significa que podemos alcanzar velocidades lineales de 340 milímetros por segundo Si la máquina lo aguanta. Ahora bien, mi consejo para que podáis imprimir todavía un poco mejor el ABS es incrementar el ancho de línea a un 130%. Que en cristiano Significa utilizar en boquilla 0,4 un ancho de línea de 0,5. Es un poquito más, pero vamos a garantizar buena adhesión entre capas y vamos a evitar cosas como el cracking y el warping. Siempre y cuando, por cierto, estemos utilizando una impresora cerrada. En impresoras abiertas no lo aconsejo para nada. Tister, ¿y qué es eso del ASA? Que has mencionado antes el ASA, pero no lo has dicho nada. ¿Qué es? Eso es para coger una maleta y te la llevas. Qué chiste más bueno, te ha gustado. Casi que me voy, vale. Bien, el ASA es un primo hermano del ABS y las diferencias fundamentales que hay entre ASA y ABS es que el ASA resiste mejor la intemperie y los rayos ultravioleta, tiene un acabado algo más mate y es algo más estable durante su impresión. Y antes de pasar con el siguiente filamento, os recuerdo que estos vídeos son posibles gracias a la Academia Online Control3D.net, la cual cuenta con una experiencia de más de 5 años formando a más de 7.000 personas a lo largo del mundo y donde, aparte de un contenido estructurado y desarrollado, vamos a atender tus dudas de manera personal por correo y además de manera diaria tenemos tutorías en directo con Aquí el Menda. Así que si te interesa, tenemos unos precios muy buenos aquí debajo, enlace en la descripción, control3d.net. Quinto filamento, poliamida o nylon. El nylon es un tipo de polímero que contiene enlaces de amidas. Pueden ser naturales, como por ejemplo la seda, o pueden ser sintéticas, como el nylon. De nylon hay distintos tipos. Tenemos el nylon 6 o PA6, el nylon 12 o PA12, o los copolímeros, que los copolímeros son mezcla de distintos tipos de nylon o mezclas de nylon con otros polímeros. Sé que dije que me iba, pero... ¿Qué?
No os preocupéis porque en breve vamos a hacer un vídeo dedicado al nylon y todos sus secretos. Pero de manera resumida, para que lo entendamos, es un filamento técnico de los más utilizados en industria, cosas como engranajes, piezas ya de prototipado funcional o de acabado final, soportes, carcasas, herramientas. Es un filamento, insisto, de los más utilizados en industria, debido a cosas como a su resistencia a altas temperaturas, ya estamos hablando de 100 grados o incluso un poco más. Mecánicamente es muy resistente, también resiste bien el impacto, ahí dependiendo un poco del grado de flexibilidad que tenga el nylon. Tiene buena resistencia a químicos, es menos denso que otros filamentos que hemos visto, lo cual va a generar piezas algo más ligeras y además genera buen sellado. Pero por contra, es un filamento que genera mucho warping, es muy complicado de imprimir, es bastante caro, requiere temperaturas elevadas, es muy sensible a la humedad antes de imprimir, lo que viene siendo el filamento, también libera vapores nocivos durante su impresión y no cualquier máquina puede imprimirlo. Y es que me he encontrado muchas veces este caso. Tister, yo quiero imprimir nylon en mi Ender 3 normal estándar de serie de hace 6 años. ¿Queréis imprimir nylon? Una Bambu Lab, por ejemplo, cosas así, ¿vale? No nos valen cualquier máquina normal y corriente. Relacionado con eso, ¿cómo imprimirlo? entorno cerrado preferiblemente, ¿vale? Para evitar un poco cambios de temperatura o cualquier cosa que pueda alterar la impresión. La base no nos vale cualquiera. Procurar que no sean las típicas bases de PEI suaves, puesto que la adherencia de la primera capa es un dolor de huevos brutal. El hotend va a requerir temperaturas de entre 240 a 290 grados y la cama puede ir de 70 hasta 110 grados. Su velocidad volumétrica suele rondar los... Estoy mirando la chuleta, ya lo sé porque son muchos datos. 16 milímetros cúbicos, que hablando en plata, en una impresión lineal, boquilla 0,4, altura de capa 0,2, sería una velocidad de 180 milímetros por segundo si tu impresora puede con ello. Ahora bien, mis consejos, que van a ser dos para imprimir nylon, sería primero, haceros con un secador de filamento y dejar secando el nylon unas 8 horas antes de imprimirlo. Nosotros vivimos, en este caso, en la meseta, en la provincia de Guadalajara, y este ambiente suele ser bastante seco. Aún así, el filamento coge mucha humedad y lo dejamos secando toda la noche antes de imprimirlo. Y durante la impresión también lo tenemos metido dentro del secador de filamento a unos 70 grados. Y el segundo truqui que os voy a dar es más bien una primicia al momento de grabación de este vídeo. Y es que los chicos de 3D Lac han sacado un producto adherente específico para nylon. Nosotros lo hemos probado y va muy de coña, que es el 3D Nylon. Enlace aquí debajo. Sexto filamento. Policarbonato. O como lo llama mi amigo Dani, policarbronato. Que por norma general es un termoplástico muy conocido por su transparencia, pero realmente es muy versátil. Al igual que el nylon, es un filamento técnico que se puede utilizar en piezas de uso final, en piezas que requieran un uso técnico o, insisto, que requieran alta transparencia. Y casi me trabo, pero no. Ventajas. Bien, aguanta temperaturas de hasta 130 grados. Suele tener buena estabilidad dimensionalmente una vez impresa la pieza. Resiste muy bien el impacto y la tracción y, como os he dicho, es un filamento que tiene alta transparencia, aunque hay alternativas opacas como por ejemplo los policarbonatos de Prusa. Desventajas. Es caro, difícil de imprimir, sensible a ciertos solventes como puede ser acetona, algún hidrocarburo, ciertos alcoholes. Sensible no quiere decir soluble. Y también, al igual que el nylon, el warping está muy presente en este filamento. ¿Cómo imprimirlo? Aconsejable entorno cerrado. Una temperatura de impresión de entre 250 y 300 grados. La cama caliente, madre mía. Que la cama caliente entre 80 y 120 grados y su velocidad volumétrica, para que os hagáis una idea, ronda los 16 milímetros cúbicos, igual que el nylon, que en una altura de capa 0,2 boquilla 0,4, 180 milímetros por segundo de impresión tope. Bien, ahora mi truco, mi consejo para imprimir policarbonato es que una vez impreso, dejad que se atempere. No vayáis corriendo a sacarlo de la impresora. Dejad que vaya poco a poco cogiendo temperatura ambiente. De esta manera evitaremos deformaciones, reduciremos tensiones internas de la pieza y, entre otras, vamos a prevenir aparición de grietas en la superficie. No obstante, todo se ha dicho, excepción de la regla, una de las mejores máquinas que imprimen policarbonato en esta oficina es la MK4, pese a ser una impresora abierta. Tister, yo tengo la picha hecha un lío. ¿Qué diferencia hay entre el nylon y el policarbonato? Parecen muy parecidos. El nylon absorbe más humedad, el policarbonato es más transparente. Dependiendo del nylon, el policarbonato puede resistir mejores altas temperaturas, insisto, va a depender del tipo de nylon, y el policarbonato requiere de un control térmico más preciso durante su impresión. Y séptimo y último filamento, fibra de carbono. Y esto es un poco trampa, porque realmente, como tal, nosotros no tenemos fibra de carbono que imprimimos, es decir, no cogemos el material del que están hechos los Fórmula 1 y lo imprimimos como tal, sino que la fibra de carbono suelen ser filamentos de todos los que hemos visto que se suelen mezclar en un porcentaje reducido de fibra de carbono, se mezclan y se imprimen. Podemos tener ABS con fibra de carbono, PETG con fibra de carbono, nylon con fibra de carbono, que suele ser el más popular. Y es que al mezclar un filamento con fibra de carbono tenemos piezas más ligeras, pero que heredan las propiedades del filamento con el que se está mezclando. Tiene una superficie más rugosa, que por ejemplo en el caso del nylon ayuda a
a que este se adhiera mejor a la primera capa y no tenga warping, pero por contra, al tener, por ejemplo, una superficie más porosa, absorbe más la humedad, con lo cual, consejo que os doy ya desde aquí, utilizar secador de filamento como os he dicho en el nylon. También las fibras que le estamos metiendo en el material son muy duras, por lo que necesitamos una boquilla reforzada y dependiendo del tamaño de la fibra, igual de ancho 0,6. Y también suele ser aconsejable utilizar, si vais a estar imprimiendo muy de continuo fibra de carbono, que tengáis un muy buen extrusor con engranajes reforzados, como por ejemplo los que trae la Bambu Lab X1 Carbon. Y hasta aquí esta guía express de los 7 filamentos que más utilizamos en Control 3D. No están todos, sé que hay cosas como PIC y alguno de estos que no he mencionado, pero porque ya son de nicho y no mencionamos, ¿vale? ¿Y a vosotros os ha gustado? No, oye, decidme aquí debajo algún filamento que me haya dejado y que queráis ver y en una segunda edición os los traeremos. Y os recuerdo que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online, que es una academia que está fantástica, de la muerte, y aquí habrá aparecido el ganador o ganadora. Si os queréis llevar una suscripción a la academia online control3d.net, a la publicación de este vídeo vais a la pestaña comunidad de Control 3D y ahí os dejado una encuesta, la respondéis y de ahí sacaré el próximo ganador o ganadora. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero comentar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y es que hay un filamento bonus que os voy a contar, que es el PVB, que he mencionado un poco por encima en el vídeo, que es un filamento que, hablando un poco en plata, tiene un poco las características técnicas del PLA, o sea que no es un filamento que resista mucho a altas temperaturas ni demás, pero que sí es soluble con alcohol, ¿vale? Con alcohol isopropílico. Es un filamento que tiene las bondades de ser fácil de imprimir, como puede ser el PLA, aunque dependiendo del fabricante las retracciones pueden ser un poco así, pero que si tratamos con alcohol nos puede quedar superficies suaves parecidas a las del ABS cuando le damos acetona. Es un filamento muy de nicho, hay un par de fabricantes que lo comercializan, gente como Prusa o incluso en Amazon hay algún fabricante chino, y que oye, si queréis acabos así suaves y lisos, tenéis aquí un vídeo donde os enseño el PVB, puede ser un filamento interesante para que utilicéis. Así que oye, si os ha gustado este vídeo ya sabéis que os podéis suscribir en este botón de aquí, mi cara, me está tapando un vídeo que podéis ir a ver, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!